Hola a todos, mi nombre es Eduardo Velázquez y le doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy estaremos abordando una pregunta crucial. ¿Vale la pena venir a Alemania en el 2025? Estaré diciendo si, según mi perspectiva y mi experiencia acá en Alemania, ha valido o no ha valido la pena venir y si vendría nuevamente a pesar de las circunstancias en que se encuentra el país actualmente. Así que sin más que hacer referencia, comencemos. Primero que hablaremos de la estabilidad económica y laboral en el país. Alemania sigue siendo la tercera economía mundial. Sin embargo, su PIB cayó en el 2024 un 0,2%. Los costes energéticos son altos y la demanda sigue siendo débil. Todo ello está provocando la contracción de la economía alemana por segunda vez consecutiva. Sin embargo, Alemania sigue necesitando trabajadores tanto cualificados como no cualificados. Es una realidad, basta salir a la calle y ver que muchas empresas, negocios, restaurantes, en muchos lugares necesitan trabajadores. Alemania necesita más de 500.000 de trabajadores cualificados. La falta de mano de obra provoca la ralentización económica. Desde la guerra de Ucrania, Alemania disminuyó considerablemente su compra de gas ruso, lo que trajo como consecuencia un alto costo en el gas. El alto costo energético ha causado problemas en la industria, que es el principal motor de la economía alemana. Más, como todos sabemos, Alemania es un gran productor de automóviles, pero ahora, con todo lo de los autos eléctricos, China está liderando el mercado. China, y es que se convirtió en el segundo exportador mundial de vehículos y superó a Alemania. Esto ha traído como consecuencia que muchas empresas automotrices de Alemania se vean en la necesidad de reducir sus plantillas o en su defecto verse obligadas al cierre de plantas. Sin embargo, desde mi experiencia personal, lo que yo puedo ver en el día a día en Alemania, sigue habiendo empleo, sigue habiendo muchas oportunidades y por más que Alemania se encuentre en esta situación, esto jamás va a ser comparable a la situación en que se encuentran los países latinoamericanos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que han aumentado los precios de la comida, de los alquileres y de la energía. El 2024 cerró con una inflación anual del 2,2%. Sin embargo, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de Alemania y es que en este país los problemas se suelen solucionar, es decir, el Estado suele intentar y normalmente salir victorioso en la solución de sus problemas. No es como el caso de los países en Latinoamérica, caso Argentina, caso Venezuela u otros países, donde siempre dicen vamos a solucionar el problema de la inflación, pero la realidad es que no lo solucionan, que cada vez tenemos niveles de inflación más altos. En 2023 la inflación cerró en un 5,9%. Y el año 2024 está cerrando en un 2,2%. Esto quiere decir que se ha reducido drásticamente lo que son los niveles inflacionarios. Tengan en cuenta que toda esta situación de la inflación comenzó con el COVID y luego se acentuó con la guerra de Ucrania. Los servicios, el alquiler, la comida son cosas que han aumentado. Sin embargo, yo te puedo decir que a pesar de toda esta situación, el sueldo te sigue rindiendo. Cuando haces una comparación con el sueldo de cualquier lugar de Latinoamérica, la diferencia es abrumadora. Alemania sigue siendo un país en el que vas a poder ahorrar, darte tus gustos, viajar y tener una buena calidad de vida. El otro tema del que tenemos que hablar es de la salud, el transporte y la infraestructura del país. Alemania sigue ofreciendo una buena calidad de vida, sigue ofreciendo un buen sistema de transporte y también un buen sistema de salud. El sistema de salud tiene muchas fallas, pero que no necesariamente se relacionan con la infraestructura, sino que se relaciona más bien con la falta de personal. Con respecto al transporte público, sigue siendo eficiente. Sin embargo, si lo comparamos con años anteriores, Alemania tenía la fama de ser el sistema de transporte más puntual del mundo. Hoy, sin embargo, no lo es.
La empresa principal de trenes, Deutsche Bahn, ha tenido últimamente una ligera caída en este aspecto. Es decir, suele haber muchas cancelaciones de trenes, mucha impuntualidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Alemania hoy existe el Deutschland-Ticket, el que te permite viajar por todo el país y utilizar todo el sistema de transporte, a excepción del ICE, por la cantidad de 58 € mensuales. Cuando uno tiene esto en cuenta, entonces puedes hacer una diferenciación entre precio, calidad y bueno, puedes darte cuenta que sigue mereciendo la pena. Sin embargo, no cabe duda que la infraestructura está envejeciendo y necesita modernizarse. Hay muchas cosas en Alemania que necesitan ser modernizadas, ya que esto es un país que es bastante líder en lo que es la austeridad. Ellos tratan de utilizar las cosas y repararlas hasta que lleguen a su punto final. En el 2024, acá en la ciudad de Dresden, se derrumbó un puente. Es un puente que se precipitó en la madrugada de este miércoles en la ciudad alemana de Dresden. Por suerte no hubo fallecidos ni heridos, pero fue una situación bastante particular y que puso al gobierno alemán contra las cuerdas y empezó a hacerle plantear lo que es la modernización de la infraestructura. Para contrarrestar esta situación, el gobierno optó por aprobar la cantidad de 500.000 millones de euros para dedicarse a lo que es modernizar la infraestructura del país. El tercer tema de que tendremos que hablar es la seguridad. En general, Alemania sigue siendo un país seguro. Hoy en día sigue siendo un país en el que tú puedes salir a la calle y puedes caminar tranquilamente. Sin embargo, lo que sigue ocurriendo en este país son los atentados terroristas. Sí, eso es. Lo primero, en cualquier caso, que queremos enseñaros es esta calle, que es por donde entró el coche a toda velocidad, arrollando a todas las personas. Estos hechos han generado debates y son uno de los causantes de que ahora en Alemania se empiece a pensar en ir en contra de la inmigración. La política anterior de Angela Merkel de puertas abiertas se ha terminado. De esto hemos hablado anteriormente en muchos videos sobre la problemática de que culturas muy distintas logren adaptarse a esta sociedad. Esto es un problema que están teniendo mucho las culturas islámicas y esta situación de todos los atentados terroristas que han estado ocurriendo han empezado a generar que el gobierno alemán empiece a plantearse ciertas limitaciones hacia esta comunidad en específico. En Alemania hay muchas personas que ya tienen sus solicitudes de asilo negadas, que ya no tienen ninguna forma de poder legalizar su estancia en el país y por ende estas personas no pueden trabajar. Es decir, el Estado está consciente de que hay personas que tienen prohibición de trabajar y aún permite que estas personas anden por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes a una persona que tiene una prohibición de trabajar, que sabe que no podrá valerse por sí mismo, que sabe que prácticamente no tiene ningún derecho civil en este país, nos encontramos con la posibilidad de generar crimen. Y eso es una de las cosas que está pasando en Alemania. Los índices de criminalidad han aumentado. Sin embargo, lo que yo veo todos los días en la calle es que aún puedes salir a la calle tranquilo, aún hay cierta seguridad, aún se puede vivir en paz en este país. Si estás en las ciudades grandes, como el caso de Berlín, sí tienes que tener un poco más de cuidado. Pero de igual forma, en general, Alemania sigue siendo un país muy seguro. El otro tema importante del que hay que hablar son las nuevas restricciones migratorias. Primero, hay que aclarar que estas nuevas restricciones migratorias son para los solicitantes de asilo o las personas que vienen a Alemania como refugiados. El próximo canciller de Alemania prometió aumentar las expulsiones de solicitantes de asilo y blindar las fronteras de Alemania, lo que dispara los temores entre quienes huyeron de sus países en búsqueda de protección. Este grupo es el que tendrá las cosas más complicadas. En el caso de personas que vengan con visas a hacer cursos de idioma, visas de preparación de estudio, a trabajar, empleados cualificados, todas estas personas no van a tener ningún tipo de problema. Más bien al contrario, para lo que son empleados cualificados se está facilitando la inmigración y se están poniendo muchas medidas que ayuden a que Alemania sea un país atractivo para la inmigración cualificada.
Así que si eres una persona que se están planteando solicitar asilo político en Alemania, debes tener en cuenta que esto cada vez se está haciendo más difícil. Es un tema bastante extenso del que me gustaría hablar. Si estás interesado en que haga un video sobre el tema del asilo político en Alemania y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, escríbelo en los comentarios y estaré encantado de hacer un video al respecto. Lo otro que hay que tener en cuenta es que Alemania actualmente se encuentra en una situación política bastante tensa. Los partidos tradicionales han empezado a perder votantes y se han ido para el partido de ultraderecha AfD. La AfD se convirtió en las elecciones generales del domingo en la fuerza más votada en todos los estados federados de Alemania Oriental, excepto en Berlín. Esto ha generado tensiones políticas y un debate amplio sobre la multiculturalidad y sobre las leyes de inmigración. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución ha designado a este partido como un partido de ultraderecha con fuertes vínculos racistas, fuertes vínculos negacionistas del Holocausto. En general son considerados sospechosos de extremismo. Ahora que ya hemos hablado sobre toda la situación en que se encuentra Alemania desde el punto de vista económico, político, de seguridad, yo les hablaré en base a mi experiencia. Yo tengo ya 5 años en Alemania y lo que les puedo decir es que si pudiera devolver el tiempo y me encontrara en la misma situación, sin duda volvería a venir a Alemania. En estos 5 años que yo he estado acá, mi vida ha mejorado considerablemente y he logrado hacer cosas que ni en sueños habría podido hacer en Latinoamérica. Alemania sigue siendo un país seguro, sigue siendo un país en el que hay trabajo, sigue siendo un país bastante atractivo para los inmigrantes. Sin embargo, como les he dicho en los otros videos, es un país con una cultura bastante distinta, con una cultura compleja, con un idioma complejo, con un clima que no todos son capaces de soportar. Así que estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Yo en mi grupo de amigos, en las personas, en mis allegados, cuando se quejan de Alemania, siempre suele ser en estas áreas. Pero en general, Alemania sigue siendo seguro, sigue siendo un país con una buena calidad de vida, sigue siendo un lugar donde vas a poder trabajar y ahorrar y donde te puedes plantear tener un buen futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre los sucesos que van ocurriendo en el país, los cambios políticos, los cambios de las leyes, porque no sabemos qué pueda pasar en un futuro. Pero lo cierto es que si hoy alguien me pregunta, ¿crees que sea buena idea venir a Alemania? Yo sin duda le respondería que sí. Eso sí, si estás dispuesto a superar todas las dificultades que significa vivir en un país como este. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva para más o menos orientarse a cómo está la situación del país y para tomar una decisión si es lo que estás pensando es venir a Alemania. Bueno gente, esto ha sido todo el video, no olvides suscribirte, no olvides dar like, no olvides comentar. Así que sin más a que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.